Bueno, volvemos de la tanda, son las 7 de la noche, 56 minutos. Este es su programa Sin Formato por la 88.9 Radio Gente y la Popular 900. Luchito, tenemos un invitado especial. Sí, realmente. Yo quería escucharlo ya hace tiempo, lo he visto en algunos medios, lo he visto en redes sociales, entonces me ha llamado la atención para invitarlo a que comparta con nosotros parte de esta jornada, a Roberto Márquez. ¿Márquez o Marqués? Márquez. Márquez, analista político con quien vamos a hablar de aquí para adelante sobre diversidad de temas. Hoy vamos a hablar sobre lo que nos ha tocado hablar esta semana. La coyuntura política del país. La coyuntura política, y bueno, así como Luis, querido Roberto, yo te he estado siguiendo en redes, y claro, tú tienes una forma bien peculiar de sacarle la mugre al alcalde, y hoy día te vamos a sacar de ese esquema para hablar de esto que creo que nos atinge a todos los bolivianos, que es este conflicto, o pseudoconflicto, dicen algunos, entre los dos más grandes representantes del partido de gobierno. ¿Tú cómo ves la cosa, querido Roberto? ¿Cómo crees que viene la mano de la pelea entre Evo y Luis, y cómo crees que vaya a terminar este circo? Bueno, es parte de nuestra historia, no se puede resumir en que la situación es catastrófica, pero no es seria. Lamentablemente estamos viviendo una época donde los políticos han resultado no ser brillantes, sino que se aferran al mucho o poco poder que tienen en el momento y tratan sin éxito tratar de esquivar los problemas, y eso lo está pasando el presidente Luis Arce actualmente, y es un muy claro ejemplo de esto, ¿no? La situación, por poner un pequeño ejemplo del tema de los dólares, es yo creo que muy complicada. Están pateando los problemas hacia adelante. Fitch nos ha calificado con una nota de CCC, que ya empieza a mostrar de que hay muchas deficiencias. El aparato productivo necesita dólares para poder vender, comprar insumos, que es lo importante. Y claro, estas cosas afectan a la economía nacional, al empleo formal, y bueno, tenemos, llamémosle la suerte de que la informalidad todavía está sosteniendo esta burbuja, ¿no? Hay que ver hasta cuándo y hasta dónde vamos a aguantar. Yo tenía un dicho, bueno, a mí me enseñaron con un dicho que, ¿cómo haces para pasar un elefante blanco por la Plaza Murillo sin que nadie se dé cuenta? ¿Cómo? Y dice, pasando varios elefantes blancos, pasas tu elefante blanco. Es decir, ante tanto conflicto, ¿cómo haces para que la gente no se dé cuenta del verdadero conflicto? ¿No? Mucha gente apunta que el verdadero conflicto que está pasando el país es el económico. Y que ante ese problema del económico nos ponen estos conflictos, como son el del tema judicial, la pelea del MAS y demás, para pasar desapercibido. Y en eso, si haciendo una comparación con lo que hemos pasado estos últimos días, el país se ha olvidado de que no hay dólares. Sí, lo he escuchado y es un tema recurrente, ya saben que no hay, que está al 808 en el paralelo, pero todo el mundo se abocó a quién ganaba el bloqueo. ¿Lo ganaba los evistas o lo ganaban los arcistas? Entonces, creo que va por ahí. Claro, en política en realidad es bien utilizada esta herramienta que se llama el chivo expiatorio, ¿no? Que obviamente utilizas un conflicto para desviar atenciones. En este caso, bueno, el gobierno nos está llenando de conflictos, pareciera, para tratar de desviar la atención de esto que decía este Roberto, pero que se vuelve cada vez más insostenible, ¿no? Al principio era que no había dólares, después el tema de los hidrocarburos, el tema de las comisiones por transferencia al exterior, que esto afecta muchísimo a nuestros importadores, que es gente que consume en realidad insumos para transformación y venta de productos en Bolivia. Ahora, hablando de tiempos, estimado Roberto, ¿cuánto tiempo crees tú que le quede todavía al presidente Arce hasta que no estalle esta burbuja y se agoten estos chivos expiatorios? Bueno, estamos viviendo lo que se puede denominar, como se hacía en el periodo 82-85 de Siles, el famoso empate catastrófico, ¿no? Haber perdido una mayoría en el Congreso, que no le ayuden las políticas que quiere llevar a cabo. Y claro, un
un problema que ya es estructural, no solamente es el económico, sino también es el jurídico. Sin seguridad jurídica la gente no va a venir a invertir a Bolivia, o los mismos bolivianos no van a invertir acá, porque no hay ningún tipo de seguridad. Sabemos los problemas que tiene la justicia, que incluso puede ser comprada por el mejor postor, y eso también pues es una alerta para aquel inversor que puede meter dólares a la economía boliviana, pero antes de hacer cualquier tipo de riesgo, va a tratar de ver en el escenario en el que está. Y la crisis de representatividad que existe, ¿no? La pelea interna dentro del MAS entre estos dos bloques, y bueno, los conflictos que también tiene la oposición como tal, ¿no? Creemos que se ha dividido en 4, Comunidad Ciudadana, que tiene sus cosas, pero que no tiene un norte todavía definido, no son partidos como tales, dependen de un partido más grande. El caso de Creemos en el ámbito nacional, lo hicieron con la sigla de la UCS para llegar a tener parlamentarios. Comunidad Ciudadana depende del Frente Revolucionario de Izquierda, del FRI, que es el que les da la sigla para conformar la alianza e ir a la elección. Entonces, en parte la misma oposición no es dueña de sí misma, depende de alguien más. Y esto crea complicaciones. Entre las noticias destacadas de esta semana, lo sacó el Tribunal Supremo Electoral, de los 11 partidos, si no me equivoco, que existen a nivel nacional, solamente 3 han hecho lo que la ley manda, ¿no? Tener nuevas directivas nacionales. Estos 3 son Unidad Nacional, los Demócratas y el Movimiento Tercer Sistema. El resto tiene todavía que adecuarse a lo que manda la normativa como tal. Y esto demuestra de que posiblemente haya algún tipo de dejadez o desacuerdos internos, o el muy poco trabajo político de las agrupaciones, que ha hecho que dejen esto, que es muy importante, para llegar seguramente al límite, ¿no? Y tratar de arreglar después las cosas a las carreras como tal. Y esto es muy peligroso. Entonces, vivimos una crisis que es dimensional, que es estructural, y que personalmente pienso que es la falta de haber dejado la política de lado, ¿no? Es de haber pensado posiblemente ingenuamente que era el tiempo de los activistas y de demonizar a la política. He estado siguiendo el programa y no recuerdo cuál de ustedes mencionaba de que debería de existir una purga, cosa que me llamó la atención. Sí, tiene que existir. Yo le he dicho más de 20 veces, sí. Claro, siendo perverso, una purga real tendría que ser una especie de purga estalinista del año 38, 39 del siglo pasado. Así hay que meterle. Pero no es tan fácil, porque el capital político se lo construye, los partidos políticos deberían de formar a las nuevas generaciones políticas, cosa que creo que no hay, o son muy pocos los que están haciendo este trabajo. El movimiento al socialismo parece que ha trabajado cierto tipo de cuadros, pero ahora con las peleas internas se ve qué grupo tiene más peso, cuál maneja mejor discurso para el tipo de confrontación. Y lo que se puede ver, y que lo han demostrado incluso en redes, es que Unidad Nacional, incluso en la pandemia, ha empezado a trabajar en lo que son cuadros, en ver lo que son los jóvenes y escuchar a los emprendedores. En cambio, no sabemos mucho del trabajo de Creemos, más allá de sus peleas internas, o de Comunidad Ciudadana. Aunque claro, hay excepciones en el ámbito nacional que han estado incluso acá en el programa, y que nos dan todavía esa pequeña luz de esperanza de que independientemente del caos y del conflicto que se vive, hay ciertos parlamentarios de estos partidos nacionales que son una pequeña luz de esperanza al final del túnel, y que creo que hay que hacerle seguimiento. Aquí voy a discrepar, hermano. ¿Te animas, perdón, Roberto, ¿te animas a decir quiénes son? A ver, en el ámbito subnacional y el de la gobernación ha estado aquí el asambleísta Echeverría, sí, que está viendo un tema que es bastante complicado, que es el tema de límites, que tiene que ser coordinado entre municipios y la gobernación, y que es muy importante, porque ahí estamos hablando de cuánto nos va a llegar por el censo a cada municipio, avasallamientos y demás, que lo tocó de una manera muy interesante. Está también el diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana. De Creemos está el diputado Bazán, que también es interesante, la diputada Moreno también. Hay ciertas fichas que están haciendo un buen trabajo,
Álvarez también, la diputada Álvarez de Creemos, que están teniendo buena aceptación, llegada a los medios, están haciendo fiscalización y son ese pequeño atisbo de esperanza ante, bueno, conformaciones políticas que aún no han terminado y que valga la redundancia de conformarse como tal. Ahora, que en realidad, hablando sobre realidades, estimado Roberto, y en realidad esta frase que yo la digo y la repito respecto a que es necesaria una purga en la oposición, si bien yo tengo, digamos, alguna suerte de fundamento para lanzar esta idea, ya en los hechos y en las realidades, yo sé pues que esto no va a ser posible porque existen actores que no van a dejar que sea posible, que son estos actores que intentan perpetuarse en el escenario político, porque además resultan ser funcionales a ello. Entonces, aquellos pequeños atisbos que tú bien señalas, ¿no es cierto? Porque en realidad sí hay gente buena en la política, sí hay gente que lo puede hacer bien. Habría que parar, digamos, las orejas para saber hasta qué punto ellos van a tener la capacidad de aglutinar, bueno, primero unirse entre ellos, ¿no es cierto? Después tratar de desplazar a toda esta gente que viene, y mira, y te lo digo de frente, yo estoy seguro que Tuto, que Doria Medina, que Mesa van a querer ser candidatos la siguiente elección. Y no van a dejar los intereses suyos por los intereses, algunos dirán, los intereses de Bolivia, ¿no? Tratar de conformar y aglutinar una fuerza política de oposición que le haga frente a este monstruo que es el MAS, porque es un monstruo, o sea, no hay dónde perderse. Ahora, ¿tú crees que estos actores tengan la capacidad, pero también el tiempo, Roberto, para poder hacer esto que la sociedad les reclama? Bueno, hay que entender de que vivimos en un escenario algo extraño desde la crisis de partidos del año 2002, donde los partidos tradicionales que conocíamos, el MNR, el MIR, la ADN, dejan el escenario y el MAS se convierte en el partido hegemónico. Y esto pues ha sido un golpe duro porque tanto el MIR, la ADN, el MNR tenían sus escuelas de cuadros, ¿no? Creo que la más conocida es el Instituto para la Investigación Democrática de Carlos Montenegro que tenía el MNR, pero al desintegrarse o al desaparecer del mapa político y ya no representar los valores que quería la población, se los empezó a tachar de malos y que el trabajo político y el hacer política es algo negativo. Y esto le ha servido de mucho al movimiento al socialismo, que ha sabido cazar ese descontento y que, claro, nos trae problemas ahora, ¿no? Hay partidos nacionales, políticos que están tratando de ser serios, de volver a buscar y de conectarse con la gente, pero al mismo tiempo estos actores que tú mencionabas, Samuel Doria Medina, posiblemente Jorge Quiroga, Carlos Mesa, han ganado un capital político, tienen sus respectivos partidos y ellos van a seguir apostando de acuerdo al proyecto que creen que es necesario para el país. Y los nuevos líderes tendrían que salir, y los nuevos cuadros tendrían que salir de estos partidos y de la formación que están teniendo, porque este cambio de líderes no es algo automático. Es muy raro pensar que van a ceder su lugar. De hecho, el problema que existe en el movimiento al socialismo es que el presidente Arce ha pensado que Evo Morales le ha cedido su lugar de liderazgo, cosa que no es así, que lo hemos visto en este conflicto. Esos lugares los hay que ganar, hay que luchar por ellos y siempre hay estas, llamémosle, peleas internas, ¿no? Las facciones dentro de los partidos que luchan por las directivas nacionales y posiblemente por poner y dar nuevas ideas. ¿Qué es lo positivo de esto? Que, como se ha mencionado, hay gente joven que es muy interesante y que habría que hacer seguimiento al trabajo que están realizando porque estas personas nos pueden traer sorpresas. Pueden traer sorpresas, pero no van a traer la solución. Y te voy a explicar, creo yo, desde mi punto de vista, por qué. Porque no hay un sistema ideológico de pensamiento de nadie, de nada. Se han encargado de destruir, no existen los partidos políticos, tampoco estamos diciendo, como hay gente que opina, que revivamos partidos políticos, pero no hay ideología, y al no haber una ideología, al no haber no hay un compromiso de país, ¿me entiendes? Hay simplemente un interés, y cuando hay un interés, quien sobresale en estas cosas son claramente fácil identificar los caudillos. El mejor caudillo es el que agarra el grupo. Es por eso que
que ante esto funciona de esta forma. ¿Por qué tenemos una oposición fragmentada? Porque no tiene ideología, no tiene horizonte, no tiene rubro, no tiene rumbo, mejor dicho. No encuentran entre ellos una afinidad común, ¿me entiendes?, de pensamiento propio. Y eso es lo que los está molestando. Y obviamente hay uno que sí tiene una estructura, que todavía se está dando el tupé de construir internamente una nueva corriente ideológica, ¿ya? Pero la gente de la oposición, o la gente que no está en ese lado y que está del otro lado de la vereda, está tratando de reagrupar en base a torno a los mismos poderes económicos, pero no poderes ideológicos, no fuerza ideológica. Y rescato, puede haber gente muy interesante. Me gustó mucho la entrevista que tuvimos con Andrea, ¿ya? En algún momento esperábamos tenerlo al diputado Reyes también por acá, y ver de qué trata. Pero es difícil tratar ser uno ante una marea de intereses que priman en ese aspecto. Extraño mucho y me gustó muchísimo la parte que dijiste del centro de investigación Carlos Montenegro. Carlos Montenegro, porque hace tiempo, para la gente que no nos escucha, ¿no?, era una pieza fundamental del movimiento nacionalista revolucionario en la creación de líderes. Y es más, a veces hasta exportaba conocimientos a personas de otros partidos. Tuve la oportunidad de conversar en algún momento con otras personas que estuvieron presentes en conversatorios y demás circunstancias. Entonces, eso es lo que falta hoy día en la política. Que en realidad viene, creo yo, faltando los últimos 18 años, Luchito. ¿Por qué? Porque mientras no tengas una unidad como había, por ejemplo, en el MIR había una unidad de formación de cuadros, ¿no? Cada uno va a sacar su carta ahorita, ¿no? A ver, mientras no tengas la capacidad de formar cuadros, va a ser muy difícil que tú concibas una idea de país. Y esto que tú señalas es muy cierto, porque mientras la oposición se lleve como bandera el interés y quejas, digamos, que vienen del manejo administrativo, ¿no? Y por el otro lado no te entreguen una propuesta que dé solución a los problemas que tiene la ciudadanía, difícilmente se van a convertir en una propuesta de voto. Puede ser que sean circunstanciales apoyos al uso del hígado de la gente, porque tú sabes que en política se mueve mucho el hígado, ¿no? Y que en determinado momento tengan algún grado de afinidad solamente por la mala gestión gubernamental, pero no por los atributos de la oposición. Entonces, creo que estamos yendo en contrarruta, y esto que señalaba Roberto me parece muy rescatable, porque creo que hay que hacerle seguimiento, ¿no? Yo tengo Claro. aquí algo que decirte, mira, y con esto voy a dejar, porque sí quiero que Roberto hable. Pero hay un pequeño problema con la formación de cuadros hoy en día, que hoy en día los cuadros no te los forma una estructura política ideológica. Hoy en día los cuadros te reclutan estructuras de poder. Claro ejemplo, Santa Cruz. Claro ejemplo, tenemos algunas cosas en La Paz. Lo hemos visto con el Consejo Municipal, ¿no? En Santa Cruz, ni qué decirte, Consejo Municipal, Asamblea Legislativa, diputados, senadores. Te reclutan, no te forman grupos de poder. Entonces tú representas no una ideología, tú representas ya una posición. Entonces con eso los dejo. Roberto, ¿qué opinas? Esta vez es interesante. Yo creo que lo que la gente no está entendiendo, y donde las redes sociales nos juegan una mala pasada, es que nos han acostumbrado a lo inmediato, ¿no? A tener la información ya aquí y ahora, y eso es algo muy peligroso, considerando que los procesos políticos toman su tiempo. Y quiero poner este ejemplo. No es que una mañana se levantó Paz Estenssoro, Cuadros Quiroga, Siles y compañía, y decidieron fundar el MNR. Cuando Paz Estenssoro entra a la política, es parte de la Convención de 1938, que modifican la Constitución de 1880 en el gobierno de Bush, y es diputado por Tarija por el PURS. El MNR se funda recién el año 41, y claro, lo que hacen estos cuadros y el equipo de Paz Estenssoro es entender el malestar que había dentro de la población, de la gente de la generación del Chaco, porque varios movimentistas, Paz Estenssoro, Walter Guevara,
estuvieron en el conflicto y en la guerra como tal, y ellos saben entender cuáles son los problemas nacionales, ¿no? Y de lo grande que es el territorio y de que los bolivianos solamente conocíamos un pedacito de lo que era nuestro país. Y aparte, han tenido la capacidad de ver las ideologías que en ese momento estaban de moda y empiezan a quitar las ideas más importantes del POR, del PIR y demás, para después formar el MNR. Y del 41 hasta el 52 hay un trecho largo de trabajo, de formación, de política para la toma de poder. 3/4 de lo mismo ocurre con el MIR cuando se crea en septiembre de 1971 tras el golpe de Banzer, o con la ADN el año 78, 79, ¿no? Para defenderlo a Banzer en el Congreso y evitar que vaya a un juicio de responsabilidades, que terminó siendo un traje a medida de Banzer, ¿no? Banzer muere y se acaba el partido, o Jaime Paz se retira del MIR y se acaba el partido también. Entonces, hay que ver esto, hay mucho capital político, hay personajes que son muy importantes, que han sido presidentes, gente brillante, como Óscar Eguid Franco, que lo tenemos que nombrar porque ha debido ser uno, y creo que sigue siendo uno de los mejores operadores políticos que ha tenido este país. Ha puesto, a ver, ¿a cuántos presidentes? Siles el 82, Paz Zamora el 87, el 89, Banzer el 97 y Goni el 2002. Entonces, estamos hablando de gente que era muy capaz, muy hábil, pero que también en este proceso de la idea del nacionalismo revolucionario que recorre y todavía discursivamente es muy fuerte en el país, lo que se conoce como el periodo neoliberal, no ha sabido entender ni explicar a la población, a las masas populares, cuáles eran los grandes avances, ¿no? Y esto lo da a conocer en una de sus últimas entrevistas el doctor Bedregal, y dice que uno de los problemas del MNR, la pérdida de poder, es haberse vuelto una clase en sí, es aburguesarse el partido y olvidarse que la base del movimiento nacionalista revolucionario eran los indígenas y las clases populares que no entendían el proceso que empieza Paz Extensor el 85 con el 21060. Entonces, son todas estas cosas que las termina capitalizando el MAS de una manera muy inteligente, con un líder que, como hemos visto, es capaz de parar el país si le da la gana, y que demuestra también al presidente que también tiene cierto peso político. Nos guste o no, es indiferente, pero aquí muestra también del por qué ha sido presidente durante tanto tiempo y que tiene fuerza y que el liderazgo no lo das a alguien más porque eres buena persona. Todo ese capital que te lo has ganado, siempre te lo vas a hacer respetar. Exacto. Y esto es algo que creo que hay que entenderlo. Obviamente hay que ver a estos jóvenes políticos que lo están haciendo muy bien desde mi perspectiva. Sin embargo, hay que ver cómo es el trabajo interno de los partidos y bueno, ya estamos en un año preelectoral. El 2025 nos traerá sorpresas en el ámbito nacional y el 2026 yo creo que va a ser el principio del recambio, ¿no? Y se va a empezar por lo que es más complicado, por municipios y por gobernaciones. Yo lo único que te digo, ya para cortar, porque ya tenemos que irnos, primero que agradecerte por tu presencia. Roberto, te voy a dejar con para el siguiente capítulo tenemos un capítulo especial, que es un tema municipal. ¡Oh, genial! y simplemente, hermano, ya para terminar, aquellas personas que tú estás apostando por una renovación, que me parecen interesantes, que la fiebre del 2025 no los prostituya. Porque hoy es muy fácil eso. Cambiar de veredas creen que esto es como cambiar de ser del Tigre al Bolívar. Y una vez que alguien se va del Tigre, se va para siempre. Así que ojalá que no se hace de esa forma. No, pero eso es natural, ¿no? Figo sigo del Barcelona al Real Madrid. O sea, la cosa más normal del mundo. Pero nunca se lo perdonaron. Pero ganó un montón de cosas. Justamente ahí, Roberto. Creo que, bueno, yo en realidad quiero quedarme con las palabras y con el análisis que tú haces respecto a los nuevos cuadros. Y de forma muy personal, a mí sinceramente no me gustaría que estos nuevos cuadros aprendan de las viejas políticas. Se pueden rescatar algunas cosas, tú lo mencionabas a Óscar Eguid, algunos seguramente a Walter Chávez, otros algunos operadores del MNR y demás. Esta gente, querido Roberto, a mi parecer, en realidad han sido, creo, los artífices de la terminación de la forma de hacer política que ha llevado en definitiva a Evo Morales como presidente.
Ojalá que los nuevos cuadros no aprendan de ellos, porque estas personas han utilizado el poder y en muchos de los casos para beneficio propio. Y en realidad es una forma de hacer política que hay que mostrarle a la gente que es posible, algo distinto, algo nuevo, algo realmente para la gente, para el pueblo, que eso era lo que justamente se trataba en las escuelas de formación de cuadros antes de que el MIR tome el poder. Querido Roberto, queremos darte las gracias, comprometerte, por favor, para hablar de temas municipales que sabemos que es tu fuerte y además es algo que le interesa a la ciudadanía. Peló ojo, Roberto, cuando le dijimos temas municipales, no sé por qué. No, si van a venir las reinas del carnaval a hacer el análisis, yo encantado, ¿no? Van a estar aquí. Querido Roberto, muchas gracias. Querido Luchito, hacemos una pausa con unas conclusiones de Roberto al respecto, comprometiéndolo para una siguiente oportunidad. Adelante. No, pues mucho ojo a las nuevas generaciones, mucho ojo a los partidos que existen, a cómo se están formando. Van a empezar a salir propuestas en varios ámbitos, nacional, gobernación y municipales. Estamos a pasos de un recambio incluso generacional, pero hay que tener mucho ojo y hacer seguimiento, ¿no? Y pedir a nuestros parlamentarios o representantes que hagan su trabajo. Porque el momento que dejan de hacerlo, se siente este vacío que estamos viviendo los bolivianos y que es muy complicado. A veces la política es ponerse los pantalones, dar los lineamientos correspondientes y seguir para adelante pese a todo. Y eso es algo que debemos considerarlo muy bien y que como ciudadanos debemos exigirlo. Fantástico. Muchas gracias, querido Roberto.